Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, la noticia sobre la detención de Mauricio Fernandini y Sada Goray ha causado sorpresa en el Parlamento debido a que es una situación en la que no se esperaba, ya que estos personajes estaban supuestamente colaborando con la justicia en un proceso de confesión sincera, de colaboración eficaz, y esta noticia que está en desarrollo ha sorprendido. Si bien no hay mucha presencia de parlamentarios esta mañana en el Parlamento, la congresista Gladys Echaíz mencionó de que si se ha tomado esta decisión de detener a estas personas es porque la Fiscalía considera, o mejor dicho, el Poder Judicial considera que sí hay elementos para que esto se dé de esta manera y que la Fiscalía ha considerado que es necesaria la detención de estas personas para obtener información muy importante para el caso que amerita pues que estos personajes estén detenidos mientras se realizan diligencias para esclarecer los hechos. Es lo que ha mencionado la congresista Gladys Echaíz y estamos a la expectativa de la presencia de más congresistas que puedan tener alguna impresión sobre lo que acaba de suceder, lo que está sucediendo en este momento, y vamos a estar atentos, Eli, a lo que pueda suceder acá en el Parlamento. Álvaro, y tú como un buen cronista parlamentario y además que has realizado muchos informes respecto a este tema, sería tan interesante que recordemos a nuestros televidentes cómo se destapa esta trama de Sada Goray cuando ella brinda esta entrevista reconociendo que tenía miedo, que pensaba que su vida corría peligro, que había pagado estas coimas, estos sobornos, y luego las implicancias de Mauricio Fernandini, Salatiel Marrufo. ¿Cuál era el rol de este personaje denominado uno de los miembros más importantes del gabinete en las sombras de Pedro Castillo? Así es, Eli. Se trata de una presunta red de corrupción que operaba en el sector vivienda con los más altos funcionarios de esta cartera, cuando el señor Heiner Alvarado pues estaba al mando de este sector. Y la confesión de la propia empresaria Sada Goray es lo que inició esta revelación de diferentes hechos irregulares en torno a obras públicas y beneficios que se dieron en el sector vivienda. Y el reconocimiento del pago de un soborno por parte de Sada Goray es el inicio de toda esta denuncia que se ha desarrollado rápidamente, y después con los testimonios de incluso del señor Salatiel Marrufo. Y esto originó que se realicen también investigaciones en la Comisión de Fiscalización del Congreso, al margen de lo que realiza el Ministerio Público también. Y lo importante es que tanto el señor Mauricio Fernandini como la señora Sada Goray nunca asistieron a la Comisión de Fiscalización, a pesar de que fueron convocados, fueron citados e invitados en más de una ocasión, pero ellos no asistieron. Fueron, digamos, no querían colaborar, al menos con el Parlamento, con esta Comisión de Fiscalización, y ellos argumentaban diferentes motivos para su ausencia. Lo cierto es que nunca se presentaron, y esto fue considerado por la Comisión de Fiscalización como una forma de no querer ayudar a esclarecer los hechos. Si bien esta es una investigación parlamentaria que no tiene nada que ver con el ámbito fiscal, para los congresistas mostraba un poco la actitud de los investigados hoy detenidos ya por el caso. Lo cierto es que en este proceso de investigación la señora Sada Goray ha ido confesando más cosas y hemos escuchado de su propio testimonio cómo había una aparente red de corrupción en el Fondo Mi Vivienda también. Todo esto en el sector del Ministerio de Vivienda, que era encabezado por Heiner Alvarado, exministro del gobierno del señor Pedro Castillo, hoy detenido también por un intento de golpe de Estado. Entonces son un conjunto de situaciones que hacen este caso bastante complejo y que recién está en una etapa inicial de investigación y que probablemente tengamos más información más adelante y se revelen más cosas. Álvaro, hay puntos muy interesantes para desarrollar. Uno de ellos, el pasado 7 de diciembre, el día del golpe de Estado. ¿Quién acudió al Congreso de la República? Salatiel Marrufo. Justamente estaba brindando un testimonio relacionado a esta trama de corrupción, y muchas personas infieren que fue uno de los factores que motivó a Pedro Castillo a dar este golpe de Estado, porque se veía acorralado. Así es, el 7 de diciembre del 2022 el señor Salatiel Marrufo, desde prisión, se conectó de forma virtual con la Comisión de Fiscalización y brindó su testimonio en todos los casos de presunta corrupción que habían en torno al gobierno de Pedro Castillo. Y fue ese 7 de diciembre del 2022 la primera vez en la que un funcionario público, o en ese momento detenido, aceptaba en primera persona
que él había entregado dinero en las manos del expresidente Pedro Castillo, desatando esto pues un escándalo que para algunos generó pánico en quienes ocupaban el Ejecutivo en ese momento, lo que minutos después se convirtió y se tradujo en un intento de golpe de Estado que todos recordamos por parte del expresidente Pedro Castillo. Pero ese testimonio de Salatiel Marrufo fue para muchos el punto de partida donde se ratificaba todas las sospechas e indicios que habían respecto a presunta corrupción, porque el señor Salatiel Marrufo indicó que él había entregado dinero. Y desde ese punto se comienzan a desarrollar ya otros aspectos de la investigación y aparece también ahora el ángulo de la historia de la señora Sada Goray, que era desconocido y que ella misma aceptaba de que había hecho pagos para poder tener ciertos beneficios. Álvaro, y también es importante acordarnos del testimonio de esta empresaria, que ella salió prácticamente llorando, con los ojos con lágrimas, diciendo que temía por su vida, que la estaban amenazando, que le pedían más y más dinero, entre ellos Salatiel Marrufo. ¿Qué podemos recordar, especificar de aquel pronunciamiento de la empresaria? Así es, cuando se dio este pronunciamiento de Sada Goray, la primera impresión que todos tuvieron es que se trataba de una empresaria que era víctima de la corrupción del Estado y que ella se vio obligada a tener que acceder a los pedidos del Ejecutivo para poder subsistir en su rubro, digamos, empresarial. Pero sus propios testimonios y de otros implicados nos dio la idea también de que habían otras situaciones irregulares, porque el señor Mauricio Fernandini acepta de que había un interés por parte de esta empresaria de querer conectarse con el Ministerio de Vivienda para obtener beneficios, y es él como mediador concreta reuniones, incluso presta su departamento para estas reuniones. Entonces, ya esa teoría inicial de que la señora era una víctima de la extorsión de un grupo de funcionarios presuntamente corruptos ya se iba cayendo, porque según el testimonio de Mauricio Fernandini, todos han sido partícipes activos de estas presuntas irregularidades, por lo que la complicidad pareciera que está, digamos, muy bien establecida, y no estamos hablando de una persona que es víctima de, digamos, la extorsión de un funcionario público, sino que todos han, digamos, coincidido sus voluntades para poder actuar de forma irregular según la teoría del Ministerio Público. Así es, Álvaro. También lo que nos llama la atención es que ambas detenciones han sido de carácter simultáneo, Sada Goray y también Mauricio Fernandini. Lo recordamos para nuestros televidentes que están conectados ahora, nos están viendo por la señal de Panamericana Televisión. Al periodista lo detuvieron en los exteriores de la Embajada de Estados Unidos con su pasaporte y lo que pareciera un ticket de vuelo. Entonces podemos especular que quería asilarse, viajar, irse del país, que sospechaba que lo iban a detener de manera preliminar. Es algo que, por supuesto, vamos a indagar, que queremos recopilar más datos, pero sí es bueno insistir en el perfil. ¿Qué figura tenía Mauricio Fernandini en esta presunta trama según la tesis fiscal? Bueno, el señor Fernandini, según la tesis fiscal, ha sido un coordinador, un mediador entre las partes interesadas para cometer los presuntos actos de corrupción, porque la señora Sada Goray necesitaba a alguien que la conecte con los funcionarios de alto nivel del Ministerio de Vivienda, y en ese momento el personaje clave era Salatiel Marrufo. Quien se contactó ahí fue el señor Mauricio Fernandini, y él fue el mediador según sus propias palabras. De esta forma se pudo establecer reuniones que se dieron en el departamento del señor Fernandini, que él mismo aceptó que se le pagó por el uso de ese departamento. Pero él mismo sabía, según sus declaraciones, que este departamento se iba a usar para estas reuniones aparentemente clandestinas. No fue un alquiler común y corriente donde a alguien se le paga por utilizar un predio, un inmueble. Entonces el señor Fernandini, según sus palabras, estaba al tanto de las tratativas que se realizaban en este inmueble, y esto también generó un pago a su favor. Entonces, la participación activa de todos los personajes está acreditada para el Ministerio Público. Está acreditada, y además ellos mismos han manifestado qué rol tenían. Es más, Mauricio Fernandini se ha acogido a la colaboración sincera y, según el doctor Carlos Caro, Sada Goray a la colaboración eficaz. Esto los podría beneficiar, es algo que también vamos a estar ante la expectativa de lo que pueda suceder, porque pueden ser elementos que ayuden a la Fiscalía
a determinar cómo operaba esta trama. Álvaro, sería interesante recordar quiénes ya están detenidos por estas indagaciones. El exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, Salatiel Marrufo, ¿alguien más? Son los personajes principales que están detenidos porque son los funcionarios de alto nivel que estaban en las conversaciones para poder concretar estos tratos irregulares, y ahora se suman Sada Goray y Mauricio Fernandini. Son los personajes principales. Y hay que recordar algo, como bien dices, la señora Sada Goray estaba en un proceso de colaboración eficaz y el señor Mauricio Fernandini en un proceso de confesión sincera. En ambos casos, para acceder a esa figura, están confesando delitos. Para ser colaborador eficaz o si no también acceder a la confesión sincera, se requiere que el implicado acepte la comisión de un delito. Por lo tanto, la situación de ellos se puede complicar mucho, y si el Ministerio Público ha solicitado la detención de estas personas es porque en una de las posibilidades estos personajes no han estado brindando información que los ayude a resolver el caso, o información que no se ha podido corroborar, o información insuficiente, lo que ha obligado al Ministerio Público a solicitar su detención para poder realizar diligencias que son impostergables para aclarar estas serias denuncias. Salatiel Marrufo también ha reconocido su implicancia en esta presunta trama, pero Heiner Alvarado, ¿qué se sabe de él? El exministro de Vivienda, de Pedro Castillo, sí se ha acogido a la colaboración sincera, a la confesión sincera o a la colaboración eficaz, ¿se sabe? No, el señor Heiner Alvarado siempre ha tenido un discurso de negar estos actos de corrupción, presuntos actos de corrupción. Él no ha aceptado en ningún momento haber cometido delito, y él en el Congreso pidió a la Comisión Permanente que apruebe la denuncia constitucional en su contra de una vez, para que el Ministerio Público lo investigue sin ningún tipo de protección, porque él estaba seguro de su inocencia y él quería dar todas las facilidades del caso para investigar según sus palabras. Pero igual fue detenido en algún momento, lo recordamos, en el distrito de La Molina, cuando salía de su vivienda en una camioneta, porque para el Ministerio Público es un personaje que también tiene mucho que explicar. Pero el discurso de Heiner Alvarado es que él es inocente, que no ha incurrido en ningún delito y que está dispuesto a que lo investiguen. Así que vamos a ver si en el transcurso de las investigaciones cambia de posición y solicita algún tipo de beneficio con la figura de la colaboración eficaz. Álvaro, en imágenes tenemos justamente el momento en que detienen al periodista Mauricio Fernandini y se le ve en la mano su pasaporte y lo que especulamos sería el ticket del vuelo. Él fue detenido en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Surco y queremos escuchar si es que dio alguna declaración a los medios de comunicación. Por lo que vemos, no manifestó absolutamente nada. Vemos cómo la policía lo interviene. En el marco de este pedido de detención preliminar, algunos medios de comunicación lo abordan y él, como menciona Álvaro, sí, efectivamente se ha acogido a la confesión sincera. ¿Y esto qué quiere decir? Que ha reconocido un delito, que ha reconocido algo fuera del marco legal, que es parte de esta presunta trama de corrupción, alquilando su inmueble en San Isidro a 10.000 soles mensuales para que la empresaria Sada Goray, según la tesis fiscal, se reuniera con Salatiel Marrufo y hiciera las negociaciones. Te pago 4 millones de soles, pero tú me das cuántos proyectos en el Fondo Mi Vivienda. Eran negocios multimillonarios donde supuestamente la empresa Marca Group, liderada por Sada Goray, se iba a beneficiar. ¿Qué pasó entre medio? Es la indagación, para ser más exactos, que el Ministerio Público hoy por hoy está realizando. ¿Algún congresista te ha comentado, Álvaro? Sabemos que no hay muchos parlamentarios hoy, pero también la detención de este implicado, Mauricio Fernandini, que además hace no mucho era un reconocido y respetado periodista. No hay mayores comentarios por ahora respecto a este tema específico, respecto al señor Mauricio Fernandini. Solo se deja la impresión de que no quiso colaborar con el Congreso en las investigaciones porque fue citado 2 veces y nunca asistió. Cuando se le citó, él dijo que no iba a ir porque él quería estar solo en la comisión y no quería que haya ningún otro invitado. Entonces se quedó pendiente esta invitación al señor Mauricio Fernandini y ahora la legislatura terminó y se esperaba su presencia para la siguiente legislatura. Sin embargo, esto parece que no va a ser posible si es que continúa detenido
y lo cierto es que en la Comisión de Fiscalización se quedaron con las ganas de escuchar su testimonio, lo que para ellos es una actitud que demuestra cierta culpabilidad en los cargos que se le acusa. Bueno, Álvaro, la justicia tiene que llegar para todos, y más cuando hay elementos de convicción. Es el trabajo que esperamos brinde, realice, ejecute el Ministerio Público. Así que te quiero agradecer por tu reporte desde el Congreso de la República. Si hay alguna novedad, alguna manifestación de algún parlamentario, nos avisas de inmediato. Muchas gracias, Álvaro, como siempre, muy amable.